a los romanos, la carta a los romanos. Han pasado tantas semanas desde la última vez que tocamos este libro que quiero simplemente refrescar su memoria. Y yo sé que Dios nos va a dar también nuevo material para compartir con ustedes. El grupo de las 9 ha tenido la oportunidad de escucharme ya 2 veces por diferentes razones, y ustedes no han podido tomar el curso de Romanos que yo estoy siguiendo. Así que voy a comenzar un poquito hacia atrás de lo que ya llevo discutiendo con el ministerio de las 9, el servicio de las 9. Pero el Señor ha puesto en mi corazón trabajar un poco la carta a los romanos y trabajar diferentes textos, porque es una carta llena de enseñanza, llena de instrucción para el pueblo de Dios. Una de las cartas cumbre de la teología cristiana. Y aquí en Romanos capítulo 1, vamos al versículo 18, Romanos 1, 18. Dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Wow, suena como Massachusetts, siglo XXI, 2006. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es uno de los temas que el apóstol Pablo martillea continuamente al inicio de esta carta. No tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ese es otro tema que el apóstol Pablo discute, el envanecimiento de la razón, del entendimiento, la altanería, el gozarse en la propia astucia del razonamiento humano y negarse a someterse al razonamiento divino. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Hermanos, es un texto duro, difícil, y que a mí mismo me estremece leerlo, porque suena como a estos textos de fuego y azufre que tienen muy poco de ánimo, de estímulo a nosotros. Sin embargo, es una medicina que necesitamos escuchar. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está señalando una situación que hay en el corazón del hombre. Dios tiene una controversia con la humanidad. Este texto fue escrito hace 2000 años y todavía es vigente, porque todavía la humanidad en toda su existencia persiste en rebelarse contra Dios, persiste en hacer lo que a ella le da la gana. La rebeldía es la fuente misma del pecado de la humanidad. La rebeldía fue lo que llevó a Adán y a Eva a rebelarse contra Dios y a desobedecer la palabra de Dios, de no tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. La rebeldía fue lo que llevó a Satanás, Lucifer, la criatura más exaltada que Dios había creado, a creerse igual a Dios y querer competir con Dios y rebelarse contra Él y arrastrar a sabe Dios qué número de ángeles con Él, que hoy en día son los demonios que tanto aquejan la humanidad. Por eso es que Dios aborrece la rebeldía, y la rebeldía es el origen de todo pecado que hay en la sociedad humana. Ese es el orgullo del hombre, el deseo de
anteponer su propio razonamiento, su propia manera de ver las cosas antes que sujetarse a la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo aquí está diciendo claramente, los hombres han rechazado a Dios y lo han hecho en una manera lúcida y consciente. Ese tema del apóstol Pablo de que no tienen excusa y de la lucidez de los hombres, que dice en un pasaje que con injusticia detienen la verdad. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que con injusticia detienen la verdad? Porque el hombre no solamente resiste la verdad de Dios, sino que quiere anteponer una mentira. Y el hombre se inventa argumentos y se inventa sistemas para sustituir la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo ha sido llevado por el Espíritu Santo a denunciar esa actitud en la humanidad. Lo que estamos viviendo hoy en día, no solamente aquí en Massachusetts, sino en tantas otras partes del mundo moderno, es precisamente esa antigua historia de los hombres resistiendo la verdad que dice Pablo, que inclusive la conocen instintivamente en sus corazones. Muchas de las cosas que hoy en día los hombres practican, Dios ha puesto en sus corazones un sentimiento, una conciencia que les indica en lo profundo del alma de que lo que están haciendo es incorrecto, no es debido, es contrario a su bienestar, es contrario a lo que les conviene. La palabra dice que Dios los entregó a hacer cosas que no convienen. En otras palabras, cosas que son dañinas para su bienestar. Y podemos hablar acerca de esta situación ahora mismo con el matrimonio aquí en el estado de Massachusetts y el poner el matrimonio homosexual como simplemente una práctica más. Hermanos, todos los indicios, por ejemplo, los estudios médicos que se hacen, indican claramente, la homosexualidad es un medio que facilita y promueve cantidad de enfermedades venéreas, cánceres de diferentes tipos, enfermedades de los riñones. El cuerpo humano no se hizo para la práctica homosexual. No conviene esa práctica. El SIDA, que hoy en día pues ya se olvidó que en sus orígenes fue propagado entre una de las comunidades junto con las de drogadicción, tuvo su primer brote en la comunidad homosexual. Y la depresión, el nivel de suicidio, de alcoholismo en la comunidad homosexual es altísimo. Ellos dicen que es porque no se les permite expresarse libremente, pero eso es mentira. Hay una depresión, que el hombre siente sabiendo que está alejándose de la verdad de Dios, que está practicando algo que es destructivo. Hay un precio, dice, que pagan en sus propios cuerpos cuando se practican estas cosas. Así como cualquier tipo de práctica, hermanos, que se sale fuera de lo que Dios ha definido, sea adulterio, sea fornicación rampante, sea drogadicción, sea alcoholismo, sea lo que sea, cualquier práctica pecaminosa que posee la vida de un ser humano y gobierna la vida de un ser humano, es inconveniente, no conviene, hace daño, lleva a la muerte, lleva a la depresión, lleva al sentido de culpabilidad. Y nosotros los cristianos jamás debemos encontrarnos practicando o promoviendo estas cosas. ¿Cómo cae el hombre en una situación como la que vemos hoy en día? Dice el apóstol Pablo que todo comienza de nuevo con esa rebeldía, ese rechazar la voluntad de Dios, ese poner otros dioses encima de Dios. ¿Y cuáles son los dioses que el hombre adora? Hoy en día no adoramos quizás imágenes, aunque hay muchos lugares que sí las adoran. No adoramos ídolos, pero adoramos el dinero, adoramos la sensualidad, adoramos el cuerpo, adoramos la comodidad, el entretenimiento. Tantas cosas que hoy en día el hombre pone por encima de Dios, encima de la verdad de Dios. Todo lo que nos da placer. Hoy en día la cosa es, bueno, si te gusta, hazlo. Si no molesta a tu vecino, que no te molesten a ti. Vive y deja vivir. Entonces todos esos ídolos que el hombre ha puesto en el lugar de Dios ha airado al Padre, lo ha ofendido. El corazón de Dios está ofendido con la humanidad que lo rechaza. Y dice la palabra que como consecuencia de esa indignación de parte del Padre, Dios los entrega. Dice, los entregó
a pasiones vergonzosas. Esa expresión de entregar se repite varias veces. Más adelante dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy en día el hombre en su pecaminosidad lo que está haciendo es experimentando el abandono de Dios. Dios está diciendo a la humanidad, si eso es lo que ustedes quieren hacer, adelante. Yo los voy a dejar que ustedes vivan por su propia mente, su propio razonamiento. Y lo que vemos en un estado como Massachusetts, en Estados Unidos, en otras partes, es que mientras más el hombre se seculariza, mientras más el hombre se aleja del razonamiento de la palabra de Dios, más se va metiendo en el lodazal del pecado, la animalidad, el control de las pasiones. Más va perdiendo el control, más va sujetándose a las pasiones y a los dictados de su razonamiento. Y no solamente eso, sino que justifica lo que hace. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice, aquí en el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hoy en día ya no es suficiente simplemente practicar todas estas cosas que la humanidad está metida en ellas, sino que hoy en día estamos diseñando leyes para justificarlo, para entronizarlo, para institucionalizarlo, para hacerlo una parte legítima, inclusive para animar a los jóvenes, a los niños, a practicarlo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Llega un momento ya en que no solamente lo practican, sino que se gozan y lo promueven. Y nuestros legisladores ahora ya lo están promoviendo. Y algunas iglesias inclusive lo están promoviendo. Y poco a poco eso irá continuando. La gente cree, bueno, ya dejemos a esta gente tranquila, dejémoslos vivir, ellos tienen derecho. Esta gente no quiere solamente vivir, ellos quieren continuar conquistando, continuar invadiendo. Llegarán un día, si Dios no obra, ya están en los lugares de trabajo, están ya metidos en nuestras escuelas. Un día llegarán a nuestras casas. Usted no podrá alquilarle a una persona su segundo apartamento según usted quiera, sino que la ley lo obligará. Si una pareja homosexual quiere, usted tiene que permitirlo porque esos son sus derechos civiles. Llegarán un día a nuestras iglesias, porque el hombre continúa en ese fuego, esa pasión, porque el fuego pasional, uno cree que si ya yo me meto en ello y lo satisfago, ya no voy a querer más. Pero sabe que es todo lo contrario. Mientras usted más lo practica, más quiere. Usted se adicta a ello y necesita cada vez dosis más grandes de pecado para poder darle la misma cantidad de satisfacción. Esto no tiene fin. El apóstol Pablo denunció eso ya hace muchos años. Y nosotros como pueblo de Dios, hermanos, yo le decía esta mañana a los hermanos, tenemos que hacer una promesa de no caer en esas prácticas. Tenemos que hacer un voto de santidad ante el Señor, hermanos. No es que nosotros estemos tirándole piedras allá afuera. Tenemos que examinar nuestra propia casa. Tenemos que examinar nuestras propias conciencias. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a caminar en una forma que le muestre al mundo una forma diferente de vivir. Y tenemos que hacerle justicia a ese evangelio que nos ha sido confiado. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay esperanza, hermanos. Yo quiero dejar este sermón en un tono positivo de esperanza. No todo está perdido. Nosotros tenemos algo, un refugio que es el evangelio, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir dentro de ese cerco protector del evangelio. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a predicar al mundo por medio de nuestra vida, nuestras palabras, nuestra conducta, de que hay un Dios que es santo, un Dios que es puro, un Dios que es el autor de la bondad, del amor, de la pureza, todo lo bueno, todo lo noble, todo lo puro, todo lo perfecto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud. Ese es el Dios que nosotros servimos, no el Dios del pecado y de las impurezas. Tenemos que pedirle al Señor, Padre, ayúdanos a ingerir tu evangelio, a vivir tu evangelio
y a predicar ese evangelio a otros y a vivir un estilo de vida que le muestre al mundo un contraste bien grande. Dios nos está llamando como iglesia y como pueblo a una vida santa, a una vida diferente. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Más que nunca necesitamos un pueblo que honre a ese Dios que nosotros servimos, ese Dios 3 veces santo, y que nos llama a esa conducta, a ese estilo de vida. Que esta mañana no sea una mañana para tirarle piedras a la gente allá afuera, sino para decir, Padre, ayúdame a examinarme a mí mismo. Ayúdame a evitar caer en ese lodo de pecado y ayúdame a vivir un evangelio que demuestre al mundo que hay una alternativa a esa rebeldía que el hombre muestra hoy en día. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Quisiera tener más tiempo para desarrollar estos pensamientos, pero vamos a continuar con la ayuda del Señor. Siga leyendo esta carta, hay mucha enseñanza allí. Y les animamos en el nombre de Jesús, los que quieran ir a la casa estatal y estar allá con nosotros, les veremos allá. Y le voy a pedir a Gregory que pase por acá un momento, nos dirija en una oración y oren por nosotros y oren por esta actividad esta tarde, y que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor. Paz del Señor sobre sus vidas. Amén y amén. One second, let's pray.